Pues hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ya veis que estamos una entrevista con nuestra invitada de hoy en un entorno físico presencial. ¡Qué maravilla, Esmeralda! Da gusto, yo estaba deseando. Sí, la verdad es que sí. Eso sí, ya veis que estamos un poco separados, que tenemos aquí el gel, nos hemos higienizado, pues nos acabamos de quitar las mascarillas para la entrevista y este es un espacio enorme en el que hay mucha ventilación. Pero es un placer, es un gusto poder estar charlando, que es lo que nos gusta en persona. Y hoy estamos con Esmeralda Gómez, que te presento, pero bueno, los clásicos, los seguidores de este podcast y del canal de YouTube ya le conocéis, porque ya estuvo aquí en el pasado, ¿verdad, Esmeralda? Sí, hace unos añitos Mm. y un placer, un verdadero placer volver con el nuevo libro aquí con vosotros. Sí, que has sacado este libro, ya ves, ¿quieres cobrar tu pensión? Una guía paso a paso para construir tu pensión de jubilación a través del ahorro y la inversión, que es en lo que estamos todos. En la idea esta de cómo construimos esa jubilación, la inversión, porque fíjate, yo leyendo el libro hay un dato que, mira que yo tengo interiorizado que hay que ahorrar para la jubilación, pero hay un dato que me pareció bestial, que me hizo pensar que es, como tengas un sueldo medio alto, sí o sí, tendrás pérdida de poder adquisitivo con la jubilación, sí o sí con el sueldo público, ¿no? Esto es así. De hecho, aunque no lo tengas alto, ya tu pensión de media va a ser ese 80% que se oye por ahí, que se llama la tasa de sustitución. Uh-huh. Pues en este caso, si tú ya ganas más de 37.000 o 40.000 euros al año, esa pensión máxima que llaman, que a mí me gusta llamar pensión limitada, pues eso es lo que vas a cobrar, 2.700 dinero de hoy, no dinero del futuro, que de aquí a 30 años estos 2.700 son 4.700 con la inflación, este juego del dinero en el tiempo. Total, es que el punto este de la pensión limitadamente máxima es importante, ¿no? Que la importancia de las palabras lo dices también en el libro. ¿Por qué te lanzas a escribir un libro de la pensión? De si vas a cobrar o no la pensión, que sobre esto se ha escrito muchísimo. ¿Por qué esta necesidad de poner todavía más clara la situación? Porque tocó una de mis fibras, de mis valores, que es el de la libertad. Uh-huh. Empecé a hilar cabos cuando metida en esto de la educación financiera, de formar a las personas, en el blog de la Guía de la Vida, como asesora, todo lo que aprendo en la banca, y de repente me di cuenta que aquí algo no cuadraba cuando el 25% de la fuerza votante son los que votan a los políticos y las pensiones las estamos pagando ahora nosotros, pero llevan en déficit no sé cuántos años y este sistema no se toca. Al final la libertad de todos nosotros, no solo de los jubilados, sino también de los que estamos pagando a los jubilados de hoy, está en juego. Está en juego la libertad de esta geografía, porque todavía no se ha reformado un sistema de pensiones que no es actuarialmente equitativo, que no estamos en equilibrio. Entonces esta libertad, como está en juego, digo, esto hay que hacer algo a título individual, hay que hacer algo como el pilar de empresa, que podemos profundizar, que yo ya estoy ahí trabajando también con una startup, y hay que hacer algo desde el punto de vista político. Entonces quería llevar este mensaje no solo a cada una de las casas para que las personas se responsabilicen, sino que quiero llevar este mensaje también donde se tiene que implantar este diálogo para tomar medidas, pequeñas reformas que hagan sostenible este sistema, que es maravilloso, pero que tiene sus deficiencias brutales hoy en día. Claro que esta es la parte básica, es el sistema nuestro, es un sistema en el que la gente que está ahora trabajando paga las pensiones que están cobrando ahora los que están jubilados. ¿Qué pasa? Que mientras hay mucha más gente trabajando, muchísima más gente trabajando que jubilado, pues fenomenal, que es como se empezó a diseñar estos sistemas de pensiones en el inicio. Eso es, así es como empezaron. Más o menos había 5 o 6 personas trabajando para pagar a un jubilado cuando nacieron, claro, hace 150 años más o menos en el mundo. La cuestión es que ahora hay 2 personas trabajando por cada jubilado. Hay 18 millones de cotizantes por 9 millones de personas pensionistas. Unos 11 millones de pensiones porque hay personas que cobran varias pensiones. Esta cifra, en función de distintos foros que ya se analizan, se estima que en 2050, si no se hace nada, la ratio va a ser de 1 a 1. Una persona trabajando para un jubilado. Claro. Esto no es sostenible, se coja por donde se coja. Claro, y ahí es donde tenemos que empezar ya a actuar, ¿no? Vamos a ir primero, si quieres, a esta parte, porque además la parte individual, yo creo, lógicamente, es la que más capacidad de decisión individual tenemos. Eso es. ¿Qué podemos hacer? Que es a lo que busca responder tu libro, quieres cobrar tu pensión. ¿Qué podemos hacer cada uno individualmente pues para, al final, empezar ya a prever eso y tener una mejor jubilación? Se trata de modelizar. En el libro yo guío además por 2 caminos, uno que es más sencillo y rápido y otro que es más exhaustivo con sus fórmulas reales, capitalizando todos los cálculos, etcétera. ¿Qué podemos hacer para
modelizar cuál va a ser nuestra pensión pública esperada, probable o improbable. Aunque cambie, el libro sigue siendo válido porque lo he escrito desde un punto de vista conceptual. Y una vez que sepamos más o menos cuánto vamos a cobrar en función de esas bases de cotización y todos los cálculos que hay que hacer, tengamos también inputs importantes que hay que tener, como la esperanza de vida, que aunque es una media de 86 años en España, varía muchísimo en función de si vives en un pueblo, si eres hombre o mujer, si vives en un barrio o otro, en función de tus hábitos de vida, de tus pensamientos. Y también de otro dato tenemos la esperanza de vida, tenemos el gasto que tú esperas tener, porque no es lo mismo una persona que quiera vivir también en un medio rural que otra persona que quiera viajar u otra que quiera tener familia con nietos. Entonces, de todos estos inputs, los principales, hay más, hacemos ahí un modelo y tenemos cuánto tenemos que aportar desde hoy hasta la edad de jubilación para llegar a ese gasto esperado. O sea, tú lo que haces es calcular cuánto dinero te vas a gastar cuando te jubilas. ¿Esperas gastar? Exacto, esperas gastar, teniendo en cuenta una esperanza de vida, como decía, pues, oye, a los 86, más o menos, calcula 86, cuánto dinero te vas a gastar y entonces, por lo tanto, cuánto dinero te hace falta tener para dejar de trabajar, que es muy parecido al concepto de la independencia financiera que ya hablamos en la anterior entrevista. Exactamente, de hecho, no deja de ser una renta más, es una renta pasiva, la jubilación. La cuestión es que en este caso es una meta concreta, que es la jubilación. Si llegas antes, pues tienes ese otro camino. Llegar a esta va a requerir, importante también, un capital adicional que dista de lo que la mayoría cree, porque la mayoría cree que va a necesitar menos. Eso te iba a decir, que lo dices en el libro, es una cifra, creo que es el 130%, por ahí, 135. ¿no? 135. Yo, si esto lo hablo con mis amigos, me dicen que no. Ya. Me dicen, ¿qué dices? Si ya estás jubilado, ya te dedicas a dar un paseo, a hacer un... ¿Por qué es un 135%? Porque es más de lo que ahora mismo te gastas. Al final son sesgos cognitivos. Es una realidad versus lo que tú crees que va a ser. Es más, porque te lo pongo en tu día a día ahora mismo. En verano, ¿qué hacemos? Tenemos tiempo libre. Nos movemos, viajamos, nos cuidamos más, comemos por ahí. Al final nos damos esos pequeños caprichos que parece que no suman, pero que empiezan a sumar y el gasto que se produce tanto a la vuelta de Navidades como en verano es muy superior a luego la media cuando tenemos nuestro tiempo ocupado. Eso ocurre en la jubilación. En la jubilación tú tienes todo el tiempo del mundo. Aparte, cada vez nos cuidamos más, vivimos más y tenemos una serie de cuidados que al final, tanto de salud como de alimentación, etcétera, que todos estos al final hacen que nuestro gasto no sea de ese 85% que creemos que vamos a gastar cuando se le pregunta a miles de personas, esto es una encuesta que se realizó en Estados Unidos, sino que realmente se necesita un 135%, y esto es importante. Claro, es que yo cuando lo comento la gente me dice, hombre, pero si más o menos la vivienda es el 30% del gasto, y la vivienda normalmente en la jubilación, en el mercado americano igual no, pues no están tan acostumbrados a la compra, pero en España normalmente te has comprado tu casa, ya tienes comprada. Sí, entonces, la inmensa mayoría. Claro, entonces te gastas menos, me dicen, ¿no? Porque ya no tienes el gasto de la vivienda. Tienes familia, vas al gimnasio, te apuntas a nuevos hobbies porque tienes capacidad ociosa que vas a cubrir y tienes nuevas inquietudes normalmente. Te apuntas a clubs con otras personas. Vives la vida, Vives ¿no? la vida. Es que esa es al final la... ¿Qué es lo que hacemos cuando tenemos un fin de semana o cuando tenemos vacaciones? Vives la vida. Entonces, en ese sentido, como decimos, ya tienes que hacerte la idea. Yo lo que digo siempre, por si acaso. El que dice, no, pero yo en realidad voy a tener pagado y voy a ser un tío eremita. Sí, sí. Dice, yo voy a gastar poco, pero por si acaso, ¿no? Por si sí. Tienes que tener en cuenta que vas a tener poco. ¿Y ahí qué hacemos? Porque ya vemos que por lo tanto no nos llega, ¿no? ¿Qué podemos empezar a hacer? Aquí hay también una serie de pautas de cuánto tiempo tenemos para invertir y qué capacidad de inversión tenemos. El porcentaje de nuestros ingresos actuales que podemos destinar tanto al ahorro como a la inversión. Y aquí ya se abre el abanico al que todos nos dedicamos de intentar formar desde el punto de vista de educación financiera a las personas. Existen multitud de activos. Por la naturaleza que tiene la geografía España, pues aquí somos un país de comprar casa.
No digo que no se pueda estar viviendo de alquiler toda la vida, de hecho yo soy defensora plena también del alquiler. Solo cuando las condiciones son las idóneas y lo haces con conocimiento de causa, pues te puedes lanzar a algo también complejo como es comprar una casa, que luego puede ser un activo que va a complementar también esta jubilación. Están los fondos de inversión, el oro, las criptomonedas están naciendo, es un activo que está naciendo prácticamente. Están los ETF, las acciones, renta fija, renta variable. Tenemos, y podemos invertir no solo aquí, sino que nos podemos, si queremos, apalancar en el resto del mundo. Quiero decir que existe un sinfín de posibilidades y ahí es donde nos tenemos que formar, bien con esto, bien con el anterior, para ir construyendo. Luego hay otras fórmulas, como en la que estoy trabajando, Neopensión, que es la startup. Es el pilar 2 que se suele decir. Sí. El pilar 2 es lo que es el ahorro a través de tu nómina, vamos a decir así, Eso es. para la jubilación. Eso es un pilar que está ya implantado en otros países, porque en el libro voy analizando, hice un estudio también de qué se hace en otros países que ya han pasado por lo mismo que nosotros. Más o menos es ABC. Hay una serie de posibilidades, infinitas combinaciones entre ellas, pero indudablemente se mejora el problema que tenemos nosotros ahora y que se tarda como unos 10 años en implantar la solución, por eso la conversación ahora. Pero en Reino Unido esto es una opción que es libre, es decir, que los ciudadanos se pueden salir si quieren y a través de la empresa, de tu nómina, tú ahorras de forma automática un porcentaje que va a una hucha tuya, que se capitaliza, que se invierte y que esa luego la puedes rescatar. La realidad es que el 93% de las personas deciden de forma voluntaria mantener esta forma de ahorro. Yo lo estoy intentando a través de esta empresa, que la estamos empezando a formar ahora. Un socio, estamos ahí trabajando en la Neopensión, y la cuestión es hacerla nacional y intentar llegar a estos sistemas de retribución flexible para que las personas que trabajen en las empresas se puedan adherir a una forma de ahorro adicional y que complemente el sistema que tenemos ahora, que está basado en un único pilar, y que sea algo multipilar, que es lo ideal. Al final la diversificación es buena siempre. Para todo, ¿no? ¿Qué opinas de esta? Yo creo que se aprobará algo en ese sentido, de medidas que empieza a hablarse de primar para que te jubiles más tarde, ¿no? O sea, al final, que tú, en teoría, por ejemplo, yo cuando llegue serán los 67 años, y lo que está hablando es que, por ejemplo, cuando yo llegue ahí, digan, oye, mire usted, si sigue trabajando hasta los 72, le primamos, le damos un incentivo para que lo haga, porque así el Estado se ahorra un dinero. ¿Qué opinas de esto? Vale, pues es una solución y es una medida necesaria también, siempre y cuando se implemente con sensatez. Y me explico. Pues para trabajos que demanden una exigencia física, como es el trabajo de minero, un bombero o otra serie de trabajos que los podemos catalogar exigentes, física y mentalmente, pues estos tienen que tener una jubilación anticipada porque su esperanza de vida se reduce a medida que están trabajando en ellos. Entonces, hablando en términos generales, lo veo una medida positiva, siempre y cuando también la red laboral, la fuerza que haya, sea lo suficientemente atractiva como para que yo de forma libre decida aumentar mi tiempo trabajando. Ese sería el ideal y el aspiracional, esta utopía que a mí me gustaría que llegáramos. Porque el trabajo considerado como placer, cuando alguien quiere realmente realizar una actividad, es como lo que dicen, encuentra un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida, que lo mencionaba también en el anterior libro. Pues esto es lo mismo. Si tú dejas libertad real para que la persona pueda decidir dejar de trabajar más allá de la edad estipulada, de forma global, en media, aumentas la edad de jubilación de toda una sociedad, con lo cual eso es muy positivo para el conjunto. Es que al final para el Estado sería una cosa, un ahorro también de dinero importante, ¿no? Para ellos, pero también para los ciudadanos, porque el hecho de obligar muchas veces a dejar de trabajar, muchas veces es penalizar a la persona, porque le quitas el sentido de la vida. Total, en un porcentaje de la población, no hablo en términos generales. Lo bueno es siempre flexibilizar y meter estos grados de libertad. El problema o la crítica que se hace muchas veces al tema de la jubilación tardía es que se dice que impide que muchos jóvenes lleguen al mercado laboral. Y entonces ahí, como estamos con un 43%, 40 y pico por ciento, 43% de paro juvenil, ¿cómo lo ves tú eso? Vale, aquí hay dos temas. Uno, con el que sí que soy muy crítica, pero es independientemente de que se trabaje por parte de los jubilados y de las personas de edades más avanzadas. Y es que el contexto en este caso, toda la parte pública, tiene que acompañar el trabajo, las pensiones, el sistema educativo, la sanidad, todo. Si esto falla,
difícilmente nosotros podemos poner a título individual. Entonces, debe acompañar. Es lamentable que haya un 43% de paro en un país, que tengo amigos doctores que hayan salido, doctores matemáticos que estén cobrando 700 euros como doctores, y que haya gente que no tenga financiación para investigar cosas que al final son relevantes para toda la humanidad. Entonces, aquí soy muy crítica. Pero no estoy de acuerdo con la afirmación de que el hecho de aumentar la vida laboral por parte de los mayores le quite trabajo a los jóvenes. Son dos cosas independientes, porque estamos hablando de distintas etapas, con distinto pensamiento, con distinta experiencia. Las personas que trabajan de los 60 a los 80 años tienen un bagaje, unos conocimientos y una trayectoria muy diferente a los jóvenes de entre los 20 y los 30 años, con lo cual aquí no se canibalizan unos a otros. Es totalmente complementario y sería ideal que de hecho pudieran colaborar en una misma empresa, porque los unos y los otros se pueden nutrir, igual que se nutren los ancianos de los niños, de los nietos. Sería bestial esta sinergia. Y aprender de lo que pasa en las familias, claro que sí, esa es la idea. Y de hecho va hacia allá el mundo. Hemos hablado de qué podemos hacer las personas, ¿no? Pues es ahorro, invertir, pues teniendo en cuenta todos esos criterios. Hemos hablado de los planes de empresas, de lo que se puede hacer desde el punto de vista del ahorro a través de las empresas. ¿Qué se puede hacer desde lo público? Porque ahí el sistema es el que es. No sé cómo lo ves, las reformas de las que se está hablando, ¿cómo lo ves? Vale, está bien determinadas reformas que se están haciendo, como por ejemplo mantener la conversación de cómo podemos aumentar esta edad de jubilación, que no sea algo impositivo. Tendríamos que cambiar del sistema de reparto, que es el que tenemos actualmente, opaco, de prestación definida, es decir, que se sabe lo que se va a cobrar, que a pesar de lo que se está cobrando, ahora mismo es injusto. Injusto además para el resto de personas que estamos trabajando. Las personas jubiladas realmente tienen para cobrar durante 12 años desde que se jubilan, es decir, desde los 65 hasta los 77 años. A partir de entonces ya están cobrando más de lo que ellos aportaron, a pesar de todo lo que se dice. Claro. Esto es así porque es de prestación definida. Deberíamos ir a un sistema de cuentas nocionales, que también es similar al de reparto, pero ya es de aportación definida. Y lo que tú vas a cobrar cuando llegue tu edad de jubilación va a estar supeditado a la esperanza de vida, a la masa salarial, el número de personas que estén trabajando en ese momento, esos factores. Y además es transparente, de manera que tú ves en una huchita virtual el dinero que vas aportando, que más o menos es de 500.000 para un salario medio de 24.000 euros que tenemos aquí en España, la mediana. Entonces, al hacerlo transparente, lo haces eficiente. Ahora mismo tenemos un sistema totalmente ineficiente, lleno de cosas que se pueden abaratar. Es que lo que es alucinante es que no tengamos esto está aprobado hay una ley específica que dice que el Estado le tiene que mandar a cada trabajador a partir de determinada edad una carta con cuánto se espera que sea su jubilación. Y ahora tienes que entrar en una web súper compleja y la carta no la recibes. No. Y a mí es que eso me parece alucinante. Pero es igual que tu nómina también, a que tú no sabes lo que cobras realmente. Bueno, claro. No es el bruto que ves en tu nómina. Es un 25% más cuando no eres empresario. Cuando trabajas para otra persona, tú estás cobrando realmente un 25% más, que es lo que ya da la empresa por ti, en concepto de impuestos. Claro, sí. Y eso en otros países también se hace transparente. Porque ese dinero, evidentemente, que si la empresa no recuperase el dinero que está pagando por ti en su totalidad, no estarías contratado por ella, con lo cual ese dinero te corresponde a ti. Y en total es un 50% de impuestos directos e indirectos. Entonces, hacer transparente todo esto. Igual que el sistema, para que ese 40% que ahora mismo se está destinando de los presupuestos generales del Estado a las pensiones, y más o menos es un 2% el total de la suma de educación y sanidad. No sé si es entre un 2 y un 4%. Fíjate, es como 20 veces más. Que eso, la gente se piensa, no, es que tú estás aportando para la sanidad. No, tú estás aportando para las pensiones de hoy principalmente. Otros son cacahuetes. Exactamente. Y de hecho la deuda, los intereses de la deuda es el 8,5%. Sí. Con el dinero como está por los suelos, que como empiece a subir, esto se va a disparar. Con lo cual eso es lo que tenemos, pensiones y deuda en los presupuestos, y eso también es muy interesante que lo sepamos. Más o menos serían esos pequeños cambios, y a partir de ahí hay un montón que comparto en el libro de posibilidades que han hecho en otros países, que no digo que vaya a ser el sistema perfecto, pero que va a mejorar lo que tenemos ahora y lo va a hacer sostenible, seguro.
Sí, el problema que tenemos aquí es que le pone el cascabel al gato, ¿no? Porque, por ejemplo, para poner en marcha un sistema como el nacional tienes que tener una serie de años, un plazo, ¿no? Me parece que antes has dicho 10 años, ¿qué gobernante se atreve, ¿no? Y aquí en España me parece que no... Porque te no juegas los votos. Claro. Ese es el problema que tenemos, es que choca. Claro. Eso es. Yo recomiendo que os leáis el libro porque está fenomenal, te hace pensar un montón y tiene cálculos que están muy bien, los cálculos para ver cuándo empiezas a invertir, la rentabilidad que tienes y cuánto tendrías a la jubilación, incluso actualizándolo por la inflación que habrá entonces, que telita. Sí. Con la inflación que podemos tener, si realmente se cumplen esos presagios de que con todo el dinero y todas las ayudas y tal que podamos tener. Así que, pues os recomiendo que lo leáis, ¿vale? ¿Quieres cobrar tu pensión? De Esmeralda Gómez. Así que nada, yo te pediría, como justo este podcast, los que lo estáis viendo ahora, decir, hombre, pero si no es el día del libro hoy, a lo mejor cuando lo veáis, pero el día que lo publicamos sí es el día del libro. Por cierto, que os vamos a dejar una sorpresita aquí con motivo del día del libro, ¿vale? Para que tengáis un premio, que es lo que queremos, premio, que te quede el libro. Si es el día del libro, ¿qué van a ser los premios? Ya sabéis más o menos, ¿no? Bueno, estad atentos, fijaos ahí en la descripción que lo vamos a explicar. Así que, además de tener una autora con nosotros que está fenomenal, queremos que nos recomiendes también libritos, que nos digas uno o dos libros que a ti te hayan gustado muchísimo y que quieras que la gente conozca. Bueno, pues yo ahora me estoy leyendo, porque yo suelo leer así varios diferentes, desde alpinismo, uno de la microbiota que me ha encantado ahora muchísimo, muy dispares entre sí, pero bueno, recomiendo el de la vida de 100 años, que está también relacionado con el tema de la pensión, de quieres cobrar tu pensión y de hacia dónde vamos, porque esto va a cambiar, va a ser un nuevo paradigma, está fenomenal. Y uno que me marcó, que me leí hace unos meses, el de Homo Deus. Sí, señor. Libros interesantes, sin ninguna duda. ¿Has dicho la macrobiota o microbiota? ¿Cómo es? Ese es otro. Bueno, te voy a decir el título, no te ofendas. No, es la microbiota, idiota. Pues mira, ya lo sabes. Así se titula, es de aliento también. Y me ha encantado porque tiene una visión también holística, como intento yo plasmar en los libros, pero enfocado concretamente a estos bichitos que tenemos por aquí dentro. El saber no ocupa lugar. Bueno, pues ahí está, ya sabéis esas recomendaciones. Yo voy a empezar a formarme sobre la microbiota. Es un concepto. Muchísimas gracias por estar con nosotros de nuevo, por haber estado en Finec Talks. Sabes que esta es tu casa, aquí eres bienvenida. Y como sabemos que eres muy activa, sacarás más libros, pues cuando saques el siguiente te vienes otro día y charlamos otra vez. Encantada de volver. Así que nada, ya sabéis, los que habéis visto esta entrevista, agradecemos muchísimo con vuestros comentarios, que nos digáis qué os ha parecido, ¿vale? También que participéis, han surgido muchos conceptos, muchos temas de debate, que los plasméis en los comentarios, por supuesto que le deis a me gusta, ¿vale? Que os suscribáis al canal también, y así si activáis además las notificaciones, os llega todo, todas las entrevistas súper interesantes que hacemos y todos los vídeos. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias de nuevo, Esmeralda. Gracias y gracias.